Saludos y bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un análisis detallado del arsenal farmacológico contra el cáncer, en los fármacos citotóxicos y antimetabólitos. Nuestro material de base son extractos clave de un texto de referencia en farmacología, el capítulo 70. Un capítulo fundamental, sí. Nuestra misión: entender cómo actúan estos medicamentos, por qué se usan y, cuáles son sus grandes retos, como los efectos adversos. Es increíble pensar que todo esto empezó, en parte, observando los estragos del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Sí, de ahí surgieron los primeros agentes alquilantes. Una historia sorprendente. Bueno, entremos en materia. Así es. Aunque muy variados, todos buscan interferir con la división y el crecimiento descontrolado de las células cancerosas. Pero el cómo lo hacen es crucial, y ahí radican tanto su poder como sus peligros. Claro. Entender sus mecanismos específicos es fundamental. Empecemos por los que atacan directamente el ADN, digamos, el manual de instrucciones de la célula, los agentes alquilantes. Son como vándalos moleculares, ¿no? Jaja, es una buena forma de verlo. Sí, añaden grupos químicos, grupos alquilo, al ADN, sobre todo a una base llamada guanina. ¿Y eso qué provoca exactamente? Pues imaginen que eso dificulta leer o copiar el ADN correctamente. Le pegan algo extra. Y hay una diferencia clave. Los bifuncionales, como a las mostazas nitrogenadas, la ciclofosfamida es un ejemplo clásico, Ajá. estos pueden formar puentes o enlaces cruzados, ya sea entre las dos hebras del ADN o entre el ADN y proteínas cercanas. O sea, como si cosieran el ADN de forma incorrecta. Exacto. Y ese daño es mucho más difícil de reparar para la célula. Es muy tóxico para ella. Y esa dificultad de reparación es, irónicamente, una de sus ventajas contra el cáncer, ¿verdad? Exactamente. La aprende a reparar mejor ese daño específico. O si tiene mecanismos para deshacerse del fármaco. Exacto. O para desintoxicarlo adentro, por ejemplo, usando más glutatión, pues el agente pierde eficacia. Mencionaste la ciclofosfamida. Esa es interesante porque es un profármaco, ¿cierto? Correcto. Necesita pasar por el hígado para activarse. No funciona directamente. Y eso tiene implicaciones clínicas, me imagino. Claro, en cómo se administra, posibles interacciones. Luego hay otros alquilantes con sus particularidades. Por ejemplo, las nitrosurias, como la carmustina, la BCNU, son lipofílicas. ¿Qué significa eso? ¿Que les gusta la grasa? Sí, básicamente. Pueden trocear más fácil la barrera hematoencefálica, la que protege al cerebro. Ah, por eso son útiles en tumores cerebrales. Exacto. O la temozolomida, que también se usa mucho para tumores cerebrales por la misma razón. Ok. Y junto a los alquilantes están los complejos de platino. Cisplatino, carboplatino, oxaliplatino. ¿Cómo encajan aquí? No alquilan técnicamente, dijiste, pero el resultado es parecido, ¿no? Muy parecido, sí. Forman enlaces covalentes con el ADN. Crean aductos, que son como pegotes que distorsionan la estructura del ADN. Y eso impide la replicación y la lectura de genes. Justamente, el cisplatino fue un hito, un antes y un después, especialmente en cáncer testicular. Ahí es curativo, lo leí. Sí, en combinación con otros fármacos ha logrado curaciones. Es increíble. También muy importante en ovario, vejiga, pulmón. Cabeza y cuello también, ¿no? También, pero tiene su precio. Su perfil de toxicidad. El famoso precio del cisplatino, toxicidad renal. Uf, sí, la nefrotoxicidad es un tema serio. Daño al oído, ototoxicidad. También. Y náuseas y vómitos muy intensos, aunque hoy se controlan mucho mejor con los antieméticos modernos. ¿Y cómo se maneja lo del riñón? Principalmente con mucha hidratación intravenosa, con suero salino. Hay que asegurarse de que haya suficiente cloruro. Es la llamada diuresis con cloruro. ¿Por qué el cloruro? Porque fuera de la célula, con alta concentración de cloruro, el cisplatino está más estable, menos reactivo. Dentro de la célula, donde el cloruro es bajo, se activa y ataca el ADN. Qué interesante. ¿Y la ototoxicidad? ¿Y la neuropatía periférica? Sí, la neuropatía puede ser muy molesta. Un hormigueo, dolor en manos y pies. Y a veces empeora incluso después de parar el tratamiento. Es un problema. Y ahí es donde entra el carboplatino como una alternativa quizá más amable. En cierto modo, sí. Generalmente causa menos daño renal, menos daño al oído y menos problemas nerviosos que el cisplatino. Es una ventaja importante. Pero tiene alguna desventaja. Tiende a ser más mielosupresor, o sea, baja más las defensas y sobre todo las plaquetas. Ah, ok.
¿Y su dosis cómo se calcula? De forma muy específica, se usa una fórmula que considera la función renal del paciente para alcanzar un área bajo la curva o AUC deseada. Es más personalizado. ¿Y el oxplatino? Lo oímos mucho en cáncer colorectal. Sí, es una pieza clave en esquemas como el FOLFOX para cáncer colorectal. Parece que su eficacia no depende tanto de ciertos sistemas de reparación del ADN, como el sistema MMR, que sí pueden influir en la resistencia al cisplatino. ¿Y su toxicidad principal? Tiene una neuropatía muy característica. Una puede ser aguda, que se desencadena, curiosamente, con el frío. ¿Con el frío? ¿Cómo? Sí, tomar bebidas frías o tocar algo frío puede dar como calambres o sensaciones raras en la garganta o manos. Y luego está la neuropatía crónica, que es acumulativa parecida a la del cisplatino. Vaya. Bueno, entonces, primera gran estrategia cubierta. Dañar directamente el ADN. Ahora pasemos a otra táctica. Sabotear la producción de los componentes básicos del ADN y ARN, los antimetabolitos. Exacto. Estos fármacos son como impostores. Se hacen pasar por moléculas esenciales, los metabolitos, que la célula necesita para construir sus ácidos nucleicos. Como si le diéramos a la célula piezas defectuosas para construir. Justo esa es la idea. Son análogos estructurales de los metabolitos normales. Y el pionero aquí es el metotrexato, ¿verdad? El MTX, un análogo del ácido fólico. El gran pionero. Este fármaco logró las primeras remisiones en leucemia infantil y la primera cura de un tumor sólido, el coriocarcinoma. Fue una revolución total. Impresionante. ¿Y cómo funciona? El MTX inhibe potentemente una enzima clave, la dihidrofolato reductasa, o DHFR. ¿Y esa enzima qué hace? Es esencial para activar el ácido fólico que obtenemos de la dieta a su forma activa dentro de la célula, el tetrahidrofolato o FH4. O sea, sin DHFR no hay FH4 activo. Exacto. Y sin FH4 se frenan dos procesos vitales. La síntesis de timidilato, que es un bloque exclusivo del ADN, Ajá. y la síntesis de purinas, que son bloques tanto del ADN como del ARN. La célula no puede fabricar su material genético. Y está el famoso rescate con leucoborina. ¿Qué es eso? Es fundamental cuando se usan dosis altas de MTX. La leucoborina es una forma de folato que ya está reducida. No necesita a la DHFR para activarse. Se la damos al paciente después del MTX para rescatar a las células normales, reponiendo sus niveles de FH4. Mientras que las células cancerosas, que suelen acumular más MTX y por más tiempo, Siguen sufriendo el bloqueo. Es una forma de aumentar la selectividad. Además, el MTX sufre un proceso dentro de la célula llamado poliglutamación. ¿poli qué? Poliglutamación. Se le añaden colas de glutamato. Eso lo atrapa dentro de la célula y además potencia su capacidad de inhibir otras enzimas dependientes de folato. Ah, ok. Más complejo de lo que parece. ¿Y cómo se resisten las células al MTX? De varias formas. Pueden reducir su transporte hacia dentro de la célula. Que entre menos fármaco. Exacto. O pueden mutar la enzima DHFR para que el MTX no se le pegue tan bien. ¿Cambiar la cerradura para que la llave no encaje? ¿Algo así? O pueden producir muchísima más cantidad de la enzima DHFR, a veces incluso copiando muchas veces el gen que la produce, lo que se llama amplificación génica. ¡Wow! ¿Y algo más? Sí, también pueden ser menos eficientes en esa poliglutamación que lo atrapa dentro. Y muy importante, su eliminación es principalmente por el riñón. O sea que si el riñón no funciona bien... La toxicidad del MTX puede dispararse. Hay que tener mucho cuidado con la función renal y con otros fármacos que afecten al riñón. Entendido. Pasemos a otro clásico, el 5-fluorouracilo o 5-FU. Es un análogo de pirimidina. ¿Cómo funciona este impostor? Bueno, el 5-FU se convierte dentro de la célula en varias moléculas activas. La más importante es el FDUMP. FDUMP. Sí, y este FDUMP es un inhibidor potentísimo de otra enzima clave, la timidilato sintasa, o TS. ¿Y la TS qué hace? Es la única enzima que produce el timidilato de novo, ese bloque esencial y exclusivo del ADN que mencionamos antes. O sea, si bloqueas la TS con el derivado del 5-FU. Exacto. Se acaba el suministro de timidilato y se frena la síntesis de ADN. El 5-FU también puede incorporarse de forma fraudulenta al ARN y al ADN, causando más problemas. Y a menudo se da con leucoborina. Con el MTX era para rescate, pero aquí dijiste que es para potenciarlo. ¿Por qué?
Buena pregunta. Aquí la leucovorina, al aportar folatos reducidos, ayuda a estabilizar el complejo que forman el FDUMP, derivado del 5-FU, y la enzima TS. Lo hace más fuerte o duradero. Exacto. Hace que el bloqueo de la enzima sea más prolongado y efectivo. Por eso la combinación es estándar en muchos tratamientos, como el de cáncer colorectal. El 5-FU es un pilar ahí, ¿no? Y en gástrico, mama. Sí, muy utilizado. Y también existe la capecitabina. Ah, la versión oral. Exacto. Es un profármaco que se convierte en 5-FU preferentemente en el tumor, aunque también en otros tejidos. Es más cómoda para el paciente. Y mencionaste antes la enzima DPD. Es importante saber si un paciente tiene deficiencia de DPD, ¿verdad? Crucial. La DPD es la principal enzima que degrada y elimina el 5-FU. Si un paciente tiene una deficiencia genética de DPD Ujú. No puede eliminar bien el fármaco. y acumula niveles tóxicos, pueden sufrir efectos secundarios gravísimos, incluso mortales, con dosis estándar. Es una consideración farmacogenética importantísima. ¿Y cuáles son las toxicidades típicas del 5-FU y capecitabina, asumiendo que la DPD está bien? Lo más común es la mucositis, o sea, úlceras dolorosas en la boca y el tracto digestivo. También diarrea Ajá. y mielosupresión, la bajada de defensas. Y algo muy característico, sobre todo con capecitabina o infusión continua de 5-FU, es el síndrome mano-pie. ¿Eso qué es? Es un enrojecimiento, hinchazón y a veces dolor o ampollas en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Puede ser muy limitante. Vaya. Hay otros análogos importantes, como la citarabina o Ara-C. Dijiste que es clave en leucemia mieloide aguda, LMA. Fundamental en el MA. Ara-C es un análogo de otro nucleócido, la citidina. Una vez dentro de la célula se activa Ara-CTP. ¿Y qué hace el Ara-CTP? Se incorpora al ADN durante la replicación y por su estructura diferente detiene la elongación de la cadena de ADN. Es como poner un punto final prematuro. También inhibe las ADN polimerasas. Su toxicidad principal es la mielosupresión fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. Es el efecto más común y limitante. Y a dosis muy altas, las que se usan a veces en el MA, puede causar toxicidad neurológica, sobre todo afectando al cerebelo, causando problemas de coordinación. Mencionaste también la gemcitabina, usada en páncreas, pulmón, ovario. Sí, la gemcitabina es otro análogo de nucleócido. Tiene un mecanismo doble. Inhibe una enzima llamada ribonucleótido reductasa, RNR, que es necesaria para producir los bloqueos de construcción del ADN. O sea, corta el suministro. Exacto. Y además, también se incorpora al ADN y frena su síntesis. Y es un potente radiosensibilizador, ¿Qué significa eso? que hace a las células tumorales mucho más sensibles al daño por radioterapia. Hay que tener cuidado al combinarla con radiación porque puede aumentar mucho la toxicidad en los tejidos irradiados. Entendido. Y dentro de los antimetabolitos nos quedan los análogos de purinas. Mencionaste las 6-mercaptopurinas. 6-MP y su prima hermana, la 6-tioguanina, 6-TG, son cruciales en el tratamiento de leucemias agudas, especialmente la LLA infantil. Inhiben varios pasos en la síntesis de purinas, adenina y guanina, y también se incorporan al ADN y ARN. Y con la 6-MP hay que tener mucho cuidado con el alopurinol, ¿verdad? Así es. El medicamento para la gota. Importantísimo. El alopurinol inhibe la xantina oxidasa, que es una de las enzimas que metaboliza la 6-MP. Si se dan juntos sin ajustar la dosis de 6-MP, La 6-MP se acumula peligrosamente. exacto, la toxicidad puede ser muy grave. Hay que reducir drásticamente la dosis de 6-MP si se usa alopurinol. Y el otro gran tema con la 6-MP es la enzima TPMT. Cierto. La variabilidad genética en TPMT. Lo mencionaste antes. Sí, la tiopurina metiltransferasa, TPMT, es otra vía clave para metabolizar la 6-MP. Hay personas que nacen con variantes de esta enzima que funcionan poco o nada. Y si reciben dosis normales de 6-MP, Sufren una mielosupresión terrible porque acumulan metabolitos activos tóxicos. entonces es fundamental saber el estado de la TPMT del paciente. Absolutamente. Hoy en día se recomienda medir la actividad de la enzima o hacer un test genético antes de empezar el tratamiento con 6-MP o azatioprina, que se convierte en 6-MP.
Hay otros análogos de purina como fludarabina, cladribina. ¿Para qué se usan? Esos son muy útiles en neoplasias linfoides, como la leucemia linfocítica crónica, LLC, o linfomas de bajo grado. La cladribina es casi curativa en la leucemia de células peludas. Parecen ser especialmente activos en este tipo de células, quizás porque son mejor captados o activados por ellas. Un efecto secundario importante es que causan una inmunosupresión profunda y prolongada. Entendido. Bien, ya vimos cómo atacar el ADN y cómo sabotear sus materiales de construcción. ¿Qué tal si ahora nos enfocamos en la maquinaria misma de la división celular, los microtúbulos? Una estrategia clave, sí. Los microtúbulos son como los rieles o el esqueleto interno de la célula. Forman el huso mitótico. Esa estructura que separa los cromosomas cuando la célula se divide. Exacto. Si interfieres con la formación o función de ese huso, detienes la mitosis, la división celular. Y hay dos familias principales de fármacos que hacen esto, pero de formas opuestas. Primero, los alcaloides de la vinca, vincristina, vinblastina, derivados de una planta, la vinca pervinca. Correcto, de Catharanthus roseus. Estos fármacos se unen a la tubulina, que es la proteína que forma los microtúbulos, ¿Y qué hacen? e impiden que se ensamblen, que se polimericen. Frenan la construcción de los microtúbulos y por tanto del huso mitótico. Detienen la obra antes de empezar, digamos. Algo así. Lo fascinante es que siendo tan parecidas químicamente la vincristina y la vinblastina, sus toxicidades son muy diferentes. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia? La vincristina es muy neurotóxica. Causa neuropatía periférica, hormigueos, debilidad. Puede ser el factor limitante de su dosis. Pero, y esto es clave, apenas afecta la médula ósea. Casi no baja las defensas. Ah, eso la hace ideal para combinarla con otros fármacos que sí son mielosupresores. Exactamente. Por eso es parte fundamental de esquemas como el SHOP para linfomas. En cambio, la vinblastina es bastante mielosupresora, baja los glóbulos blancos. Pero es mucho menos neurotóxica. Correcto. Se usa, por ejemplo, en el esquema ABVD para linfoma de Hodgkin y también en cáncer testicular. ¿Y la resistencia a estos fármacos? A menudo viene por un aumento en la actividad de bombas de flujo celular, como la famosa P-glucoproteína o PGP, que literalmente bombea el fármaco fuera de la célula. Entiendo. ¿Alguna otra precaución? Mucho cuidado con la extravasación. Si el fármaco se sale de la vena durante la infusión, puede causar una irritación y daño tisular muy severos. Y esto es crítico. La administración accidental de vincristina por vía intratecal, en el líquido cefalorraquídeo, es catastrófica y casi siempre fatal. Hay protocolos muy estrictos para evitarlo. Qué importante saber eso. Vale, esa es una familia. La otra familia que ataca a los microtúbulos son los taxanos. Paclitaxel, docetaxel. Del árbol del tejo, ¿no? Del tejo del Pacífico originalmente. Paclitaxel, Taxol, y docetaxel, Taxoteri. Dijiste que actúan de forma opuesta a las vincas. ¿Cómo es eso? Los taxanos también se unen a la tubulina, pero en lugar de impedir que se formen los microtúbulos, hacen lo contrario. Los estabilizan excesivamente. Los vuelven demasiado rígidos. Exacto. Se unen a los microtúbulos ya formados y evitan que se desensamblen. El huso mitótico necesita ser dinámico, ensamblarse y desensamblarse. Si lo congelas. La mitosis también se bloquea. El resultado final es el mismo. El resultado es el mismo, parada mitótica y muerte celular. Los taxanos son cruciales en cáncer de ovario, de mama, de pulmón, entre otros. Recuerdo que el paclitaxel original, el Taxol, daba problemas de reacciones alérgicas graves. Sí, por el vehículo en que venía disuelto, el Cremofor EL, derivado del aceite de ricino, podía causar reacciones de hipersensibilidad severas. ¿Y cómo se maneja eso? Requiere una premedicación cuidadosa con corticoides y antihistamínicos antes de cada infusión. La toxicidad principal del paclitaxel suele ser la neutropenia, bajada de defensas, y la neuropatía periférica, similar a la de la vincristina. Y ahora hay otras formulaciones. Sí, existe el napaclitaxel, que es paclitaxel unido a nanopartículas de albúmina. Evita el cremofor, así que las reacciones de hipersensibilidad son mucho menores y no necesita la misma premedicación. ¿Y el docetaxel? El docetaxel también puede dar reacciones de hipersensibilidad y requiere premedicación. Tiende a causar más neutropenia que el paclitaxel, a veces neutropenia febril. Pero quizá causa algo menos de neuropatía. Una toxicidad característica del docetaxel es la retención de líquidos,
edemas, que se previene o mitiga usando dexametasona. ¿Y la resistencia a los taxanos? También está muy relacionada con la bomba PGP, igual que con las vincas. Hay taxanos más nuevos, como el cabazitaxel, diseñados en parte para ser menos susceptibles a esta bomba de flujo. Muy interesante. Vale, tenemos daño al ADN, sabotaje de bloques de construcción y ahora bloqueo de la maquinaria de división. ¿Qué otras estrategias hay? Mencionaste antes enzimas que manejan la estructura del ADN, las topoisomerasas. Exacto. El ADN en la célula está súper enrollado y empaquetado. Para poder copiarlo o leerlo, necesita desenrollarse y relajarse. Las topoisomerasas son las enzimas que manejan esta tensión. ¿Cómo? Lo hacen cortando temporalmente una o ambas hebras del ADN, permitiendo que se desenrolle y luego volviendo a pegarlas. Son esenciales. Y hay fármacos que interfieren con ellas. Como los derivados de la camptotecina, irinotecan, topotecan. ¿Esos qué hacen? Correcto. Esos inhiben la topoisomerasa 1, la que corta una sola hebra del ADN. Lo que hacen es atrapar a la enzima unida al ADN justo en el momento en que ha cortado la hebra, impidiendo que la vuelva a sellar. Estabilizan ese complejo llamado complejo hendible. Y eso queda como una rotura permanente en el ADN. No inmediatamente, pero cuando la maquinaria de replicación del ADN, la que copia el ADN, llega a ese punto y choca con el complejo atrapado, ¡boom!, causa una ruptura de doble hebra, que es mucho más difícil de reparar y suele ser letal para la célula. Entiendo. El irilotecan es famoso por una toxicidad muy particular. Una diarrea terrible, ¿no? Sí, es su toxicidad más característica y a menudo limitante. Puede causar una diarrea retardada, que aparece días después de la infusión y que puede ser muy severa y peligrosa si no se maneja bien. También causa neutropenia. ¿Se sabe por qué causa esa diarrea? Está relacionada con su metabolito activo, el SN38. Y aquí también entra la farmacogenética. Hay variaciones comunes en una enzima llamada UGT1A1, que es la que ayuda a eliminar el SN38. La misma del síndrome de Gilbert, puede ser. Exacto. Los pacientes con ciertas variantes de UGT1A1, como las que causan el síndrome de Gilbert, eliminan peor el SN38 y tienen mucho más riesgo de sufrir diarrea severa y neutropenia con irinotecan. ¿Otra vez la genética personal influyendo en el tratamiento? Fundamental tenerla en cuenta. El irinotecan también puede causar un síndrome colinérgico agudo, con diarrea y otros síntomas justo durante la infusión, que se trata con atropina. Ok. Y si hay inhibidores de topoisomerasa 1, debe haberlos de topoisomerasa 2. Claro que sí, y son muy importantes. Las antraciclinas, como la doxorubicina, que muchos conocen como adriamicina, y la daunorubicina, son el ejemplo clásico. ¿Y esas cómo actúan? Tienen un mecanismo múltiple. También inhiben la topoisomerasa 2, la que corta y pega ambas hebras del ADN. Atrapan el complejo hendible de la topoisomerasa 2, llevando a roturas de doble hebra. Ajá. Pero además se intercalan directamente entre las bases del ADN, como si metieras una ficha de dominó entre las piezas, distorsionando la estructura. Y también generan radicales libres, moléculas muy reactivas. O sea, atacan por varios frentes. La doxorubicina es muy eficaz en muchos tumores, linfomas, sarcomas, cáncer de mama, pero tiene esa toxicidad cardíaca acumulativa tan temida. Exactamente, la cardiotoxicidad. Es el gran talón de Aquiles de las antraciclinas. Puede ser aguda, con cambios en el electro o arritmias, pero la más preocupante es la crónica. Que depende de la dosis total recibida a lo largo de la vida. Correcto. Es acumulativa y puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, a veces años después del tratamiento. Se cree que está muy relacionada con la generación de radicales libres en el músculo cardíaco. Por eso hay límites estrictos de dosis acumulada que un paciente puede recibir. Límites muy estrictos, sí. Y el riesgo aumenta con otros factores como radioterapia previa en el tórax o la edad. Existe un fármaco, el dexrazoxano, que a veces se usa como cardioprotector. Y otras toxicidades de las antraciclinas. Mielosupresión importante, caída del pedo, alopecia casi universal, mucositis, y dan un color rojo muy característico a la orina, que hay que avisar al paciente para que no se asuste. Entendido. Mencionaste también el etopósido como inhibidor de topoisomerasa 2. Sí, el etopósido y su pariente el tenipósido. Son derivados de la podofilotoxina de una planta. También estabilizan el complejo de la topoisomerasa 2 con el ADN cortado.
Se usa en cáncer testicular, de pulmón, linfomas, leucemias. Sí, tiene un espectro amplio. Su toxicidad principal es la mielosupresión, pero tiene otro riesgo importante que hay que conocer. ¿Cuál? Puede inducir leucemias secundarias agudas, diferentes de las que a veces causan los alquilantes. Estas suelen aparecer relativamente pronto, 1 a 3 años después del tratamiento. ¿Tan rápido? Sí, y a menudo tienen una alteración genética muy específica, una translocación que afecta al gen MLL en el cromosoma 11. Es un riesgo real, aunque no muy frecuente. Vaya, cuántos detalles. Para ir cerrando, quedan algunos fármacos con mecanismos más singulares. La bleomicina. La bleomicina es otro antibiótico antitumoral, como las antraciclinas, pero con un mecanismo distinto. Causa roturas en el ADN mediante la generación de radicales libres. ¿También radicales libres? Sí, pero su mecanismo necesita la presencia de iones metálicos, como hierro, y oxígeno molecular para activarse y dañar el ADN. Es clave en cáncer testicular y linfoma de Hodgkin, ¿no? En regímenes como el ABVD. Exacto. Y lo interesante es que apenas causa mielosupresión. Casi nada. Eso la hace muy valiosa para combinarla con otros fármacos que sí bajan las defensas. Y supero. Su toxicidad limitante. El pulmón causa toxicidad pulmonar que puede llevar a una fibrosis pulmonar irreversible. Este riesgo está directamente relacionado con la dosis total acumulada recibida por el paciente. Hay un límite estricto. También puede dar reacciones cutáneas peculiares. Luego está la L-asparaginasa, con un mecanismo totalmente diferente. Fascinante, sí. Es una enzima. No es un químico que daña el ADN o la maquinaria celular directamente. ¿Y qué hace esa enzima? Degrada un aminoácido, la asparagina, que está circulando en la sangre. Resulta que muchas células de la leucemia linfoblástica aguda, LAA, no pueden fabricar su propia asparagina. Necesitan obtenerla de fuera, de la sangre. Exacto. Y si la L-asparaginasa elimina la asparagina de la sangre, Literalmente, las células leucémicas se mueren de hambre. es un ejemplo precioso de cómo explotar una dependencia metabólica específica del tumor. ¿Y sus toxicidades? Vienen sobre todo de dos cosas. Primero, es una proteína extraña para el cuerpo, así que puede causar reacciones alérgicas, a veces graves. Segundo, al degradar la asparagina también afecta la síntesis de otras proteínas en el hígado. Lo que puede causar problemas de coagulación, aumento del azúcar o incluso pancreatitis. Sí, son toxicidades importantes a vigilar. Y no podemos olvidar agentes como la tretinoína ATRA y el trióxido de argénico. Parecen casi de ciencia ficción. Son 2 estrellas en el tratamiento de un subtipo muy específico de leucemia mieloide aguda, la leucemia promielocítica aguda o LPA. Esta leucemia casi siempre tiene una alteración genética particular, la translocación PML rara. ¿Y qué hace la ATRA? Es un derivado de la vitamina A, ¿no? Sí, es ácido transretinoico. Y lo increíble es que, a dosis farmacológicas, no mata directamente las células leucémicas, sino que las obliga a diferenciarse. A madurar. Exacto, las empuja a continuar su proceso de maduración normal, convirtiéndolas en células más parecidas a los neutrófilos normales, que eventualmente mueren. Es un agente diferenciador. Revolucionó el tratamiento de la APLA. ¿Y el arsénico? Suena terrible. El trióxido de arsénico, ATO, también es increíblemente efectivo en APLA, sobre todo en recaídas o en combinación con ATRA. Su mecanismo es complejo. Parece inducir estrés oxidativo, apoptosis, muerte celular programada, y también promueve la degradación de esa proteína anormal PML-RARA. ¿Tienen toxicidades especiales estos dos? Es una reacción inflamatoria sistémica grave, con fiebre, dificultad para respirar, infiltrados pulmonares, retención de líquidos. Hay que reconocerlo y tratarlo rápido con corticoides. El arsénico, además, puede afectar el ritmo cardíaco. Prolongación del QT. Hemos cubierto un abanico impresionante de estrategias. Atacar el ADN, bloquear sus suministros, sabotear la maquinaria de división, interferir con las enzimas que lo manejan. Es casi una guerra química a nivel celular. Totalmente. Y el hilo conductor es siempre ese equilibrio tan delicado entre destruir el tumor y no dañar demasiado al paciente. Claro, porque muchos de estos mecanismos afectan a cualquier célula que se divida rápido. Exacto. La toxicidad en tejidos sanos de rápida división, como la médula ósea, causando bajada de defensas, anemia, plaquetas bajas. Las mucosas, mucositis, diarrea.
los folículos pilosos, caída del pelo. Es el gran desafío de la quimioterapia clásica. Y la investigación busca fármacos más selectivos, me imagino. Sin duda. Pero también formas más inteligentes de usar los que ya tenemos. Ajustando dosis según la genética del paciente, combinando fármacos de forma estratégica para atacar por varios frentes y evitar resistencias. Usando protectores como Mesna para la vejiga con ciclofosfamida o ifosfamida. O dextrazoxano para el corazón con antraciclinas, o factores de crecimiento para estimular la médula ósea. Hay muchas estrategias de manejo. Queda flotando una pregunta, ¿no? Si el talón de Aquiles de muchas quimioterapias es su ataque a la división celular rápida en general, afectando tanto a células cancerosas como normales, ¿hacia dónde va la evolución para lograr mayor especificidad? ¿Se podrá explotar aún más las vulnerabilidades metabólicas únicas de cada tumor? ¿O sus defectos específicos en la reparación del ADN? ¿O incluso manipular su microentorno, lo que rodea al tumor? Esa es la gran pregunta y el motor de muchísima investigación actual. La terapia dirigida, la inmunoterapia, buscan precisamente eso, explotar las diferencias más sutiles, las características únicas de la célula tumoral y su entorno para atacarla de forma más precisa y menos tóxica. Es el santo grial de la oncología. Una reflexión potente para seguir explorando. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido realmente esclarecedor. Gracias a ti. Siempre es un placer discutir estos temas. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.